Muy buenas noches, bienvenido a esta edición de Periodismo en Plural. Gracias por acompañarnos en este espacio, a nuestra invitada y nuestros invitados, que les presento con mucho gusto. Gabriel Torres, ¿cómo estás? Muy buena noche. Muy buenas noches, Trini, feliz año. Además es el primer programa de Plural que me toca. Pues deseándoles a todos un feliz año y que podamos seguir llegando hasta el seno de su hogar con esta mesa de análisis. Un gusto, por supuesto, y gracias por estar. Iván Arrazola. Hola, buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Lucía Álvarez. Muy buenas noches, igual que Gabriel, pues feliz año porque es el primero que nos toca del año. Iván consentido porque él ya tiene varios. Iván, muy buenas noches. Bueno, consentido. Sí. Augusto Chacón. Trini, ¿cómo estás? Buenas noches a todas, a todos. Gabriel, Iván, Lucía. Qué privilegio estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues bienvenidos, bienvenida. ¿Qué les parece si le presentamos a la gente que nos ve y escucha esta noche? Que vamos a platicar sobre lo sucedido desde el pasado 24 de diciembre, donde 4 jóvenes decidieron pasar la Nochebuena en un municipio de Zacatecas. Este fin de semana se les dio el último adiós, porque fueron encontrados en una fosa clandestina justo allá en aquel estado de Zacatecas. Así que vamos a hablar precisamente de temas de inseguridad. Esto que sucede desde Colotlán hasta Cualcomán, Michoacán, allá donde nuevamente son emboscados militares y un elemento de alto rango pierde la vida frente al crimen organizado. También sobre esta mesa vamos a hablar de Gertz Manero. ¿Qué pasa con el fiscal general de la República? ¿Dónde está desde el año pasado, que parece que desapareció de la faz de la tierra y es poco o son pocas veces que le podemos ver? Hablaremos de su salud y este rumor que surgió durante el fin de semana sobre lo delicado que podría ser su estado. También hablaremos por último de esta nueva ley, estas nuevas herramientas sobre el consumo del tabaco, la postura, tanto derechos humanos, por supuesto, quienes tienen restaurantes, todo el comercio sobre el tabaco y los consumidores sobre estas nuevas disposiciones. No se permite fumar en espacios públicos. Así que bueno, vamos a comenzar, si le parece, con este primer tema, comentando que ya lo decía, el pasado 24 de diciembre, un grupo de 4 personas decidieron pasar la Nochebuena en Zacatecas. Y fue el pasado 19 de enero que fueron encontrados los cuerpos de Daniela, Viviana, ellas ambas hermanas, su prima Irma Paola, en la localidad de Las Víboras del municipio de Tepetongo, en Zacatecas. Falta la parte legal, el reconocimiento del cuerpo de José, que tiene que ver con el estado de Guanajuato, y me refiero, por supuesto, a las condiciones legales. Así que creo que lo que podríamos decir es simplemente, al momento de ver esas imágenes, sobre todo ver la postura de un padre de familia que no le da temor en reclamar, en decir, en atender a los medios, cosa que agradecemos de manera infinita por haber atendido, ¿no?, a los medios de comunicación y saber de la situación que corrían, ¿no?, sus hijas en ese momento. ¿Qué podemos decir de esta tragedia? Lucía, empiezo contigo. Muchas gracias. Sí, bueno, pues un evento sumamente doloroso, como todos los que hay con esta misma dinámica, en esa misma zona. Sabemos que Jalisco, digamos, no es la excepción respecto a todo el resto de la República. Sin embargo, hay que decir que particularmente en la zona limítrofe de Jalisco con Zacatecas, pues no es la primera vez que tenemos este tipo de eventos. Sin más, también el año pasado se vivió el tema de un estudiante de medicina que iban en una ambulancia. Luego se vienen incluso las denuncias del propio cardenal diciendo que el crimen organizado, ¿no?, pedía que se le dijera cuándo eran las fiestas patronales, pues para cobrar un tema de plaza, ¿no? Entonces, una situación delictiva sumamente compleja en el norte del estado. Se ha dicho que se ha blindado, ¿no?, las zonas limítrofes con las entidades federativas con las que mayormente tenemos problema, pero ya con todos, ¿no?, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Colima. Sin embargo, pues sí sabemos que esto no ha sido suficiente, y no es suficiente, sobre todo, ¿sabes por qué? Por el dolor precisamente de las familias, ¿no? Y cómo además en el tema de este municipio particularmente, que es Colotlán, cómo se une toda la comunidad con este evento tan doloroso, y lo que ya la ciudadanía en general pedimos justo eso: seguridad, justicia,
que disminuya el tema de la impunidad, ¿no? Que disminuya el tema de la ola de violencia que tenemos. Y entonces, mira, podríamos hablar todos estos minutos sobre la incidencia delictiva que hay en Jalisco, particularmente, por ejemplo, de homicidios dolosos, pero lo hemos platicado, justo. Es decir, ya es ya, digamos, un tópico totalmente platicado, hablado, analizado, y yo lo único que apelo ya en este momento, también justo como madre de familia, pues es justo a eso, ¿no? A que nuestros hijos puedan salir a la calle y tener la certidumbre de que van a regresar con nosotros y de que van a poder hacer una vida y que ellos y ellas, nuestros hijos, también van a ser buenas personas, Trini. Gabriel Torres. Mira, Trini, pues es un evento que lamentablemente es como la gota que derrama el vaso, porque en esta ocasión, contrario censo a lo que generalmente ocurre cuando desaparecen jovencitas, que está muy enfocado a la desaparición de mujeres de edad muy joven, digo, no son los únicos desaparecidos, pero sí es un perfil, digamos, recurrente. En esta ocasión, los habitantes de la región norte del estado de Jalisco bloquearon una carretera federal para meterle presión al gobierno municipal, al gobierno estatal y al gobierno federal para dar una respuesta. Y es esa presión lo que hace que casi un mes después empiecen a localizar cuerpos. Porque toda esta tragedia ocurrió en la noche del 25, fíjate qué fecha además para ocurrir, ¿no? El 25 por la noche, en una carretera que se ha dicho, bueno, el propio arzobispado lo había dicho, lo había advertido hace un año y lo negaron, que había retenes y que había un problema muy severo con la seguridad en esa carretera. Bueno, hoy pasó esto con 3 jovencitas y su prometido, que además iba ahí. Y luego esto viene a concatenarse con un ataque al ejército mexicano también, en donde tampoco salen bien librados los militares, o sea, nadie tiene garantías. No es solamente con la población civil, tú lo decías, el caso de Zacatecas con el caso de Cualcomán en Michoacán. Bueno, a mí me gustaría darle a las personas algunas cifras para poder en contexto de lo que estamos hablando. Del 1 de diciembre del 2018 al 23 de enero del año 2022, había en Jalisco oficialmente reportadas 6.100 personas desaparecidas, solo en ese periodo. Del 1 de diciembre del 2018 al 23 de enero del año 2022. En Zacatecas, en ese mismo periodo, había 772 y en Michoacán, 2.304. Si queremos compararnos a ver qué tan grave es, pues luego algunas autoridades suelen decir, no, pues que no es aquí, el problema no está acá. No, bueno, pues en Zacatecas hay 772 personas desaparecidas, en Michoacán 2.304 y en ese mismo periodo en Jalisco 6.100 personas. De forma que hoy Jalisco es a nivel nacional, a la fecha, el estado con más desaparecidos en ese mismo periodo, con 6.100, le sigue el Estado de México con 3.175, la Ciudad de México, perdón, con 3.175, el Estado de México con 2.753, Veracruz con 2.327 y Michoacán con 2.304 desaparecidos. Y esto tiene que ver también con algo de lo que múltiples actores de Jalisco que tienen una trayectoria acreditada, como por ejemplo la exfiscal para las mujeres desaparecidas en Juárez, Guadalupe Morfín, que ha insistido en Twitter mucho sobre que duelen estos casos. Bueno, esto está muy relacionado con las narcofosas, porque resulta que en este mismo periodo, del 1 de enero al 30 de noviembre del 2022, nada más en Jalisco se han localizado 41 fosas clandestinas, de las cuales se han recuperado 301 cuerpos. Es que es bárbaro lo que estamos hablando. Nos ha empezado a normalizar la cifra y nos deja ya de causar, digamos, sorpresa, extrañamiento e indignación. Y bueno, en lo que va del periodo de gobierno a la fecha, del 1 de diciembre del 2018 a la fecha, en la entidad ha habido 128 fosas clandestinas en las que se han recuperado 1.426 cuerpos de narcofosas. Y ahora, INEGI, ¿dónde están las principales fosas? 54 en Tlajomulco. Luego le siguen Zapopan con 18. Luego le sigue Tlaquepaque, El Sal y El Salto al final con 11. Es decir,
fíjate tú, pues aquí está la cosa muy rara. Tlajomulco con 54, luego Zapopan con 18, Tlaquepaque con 15 y El Salto con 11. Es decir, en Michoacán en este mismo periodo ha habido 31 fosas, mientras que en Jalisco ha habido 128 y se han recuperado en Michoacán 104 cuerpos, mientras que en Jalisco se han recuperado 1,426 Y déjame cuerpos. ampliar, hablando de cifras, porque el INEGI da una encuesta sobre homicidios. Y en Justamente promedio acaba de del salir. 2010, acaba de salir esa encuesta, del 2010 al 2022, solamente el primer semestre de cada año, de cada uno de estos años, son 14,000 homicidios. Si lo multiplicamos y hacemos un promedio, son 28,000 homicidios cada año en México. La cifra va en ascenso, aunque sí, en los últimos años de gobierno Andrés Manuel López Obrador ha tenido una pequeña disminución. Continúa la cifra histórica muy, muy arriba, con estos 14,000 tan solo en un semestre, 28,000 si lo promediamos al año. Las cifras son escalofriantes, Augusto. Sí, bueno, Gabriel ya nos daba, las cifras son escalofriantes, pero lo que nos produce de escalofrío en las cifras parece no producirnos las víctimas. Y esto es lo que tendríamos que rescatar. Quizá lo único rescatable es lo que nos acaba de suceder en Colotlán, en los límites con Zacatecas, que la comunidad, ya lo decía Gabriel, las comunidades se incomodaron, se levantaron, protestaron. Y la invitación es a esa. Podemos convertir las víctimas en cifras y podemos ver disminuciones en porcentajes y no nos va a servir de nada. Mientras no seamos capaces de ponernos en la piel de esos papás, de esas mamás, de las familias cercanas que les dicen no aparecen, no llegan. Y la siguiente noticia es: encontramos unos cuerpos y que quizá eran sus hijos y resultaron ser sus hijas. Mientras no nos pongamos en la piel de ese dolor, no va a haber cifra suficiente para hablar de este horror. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? Yo creo que debemos aspirar al 0. Con todo y que el mal está ahí, y que el mal va a suceder aquí, en Suecia, en Dinamarca, donde sea. Una sociedad que dice, bueno, eran 18,000, ahora son 17,800, y decimos, vamos bien. Me parece que no, que estamos mal. Que la cifra a la que debemos aspirar es absoluta. Lo decía Lucy, no podemos rendirnos a que nuestros hijos utilicen el espacio público. No nos sirven esas cifras para decir yo soy libre de ir de un lado a otro, de este pueblo a otro, a una fiesta, a lo que sea. Que ya una no revolución. Ya no se puede salir a carretera en la noche. Así es, y lo normalizamos y lo volvemos parte de nuestra vida, y la percepción de inseguridad. Dice el INEGI, también publicó hace poco, el jueves pasado, la ENSU, y dice, subió 2% la sensación de inseguridad en Guadalajara, de 82 a 84, bueno, aunque eran 82, ya era mucho, 8 de cada 10, que dicen, yo me siento inseguro. ¿Para qué tenemos un Estado? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué gastamos en policías? Sí, además, y esta es la otra parte ominosa de lo que sucedió en Colotlán, en Zacatecas, es que las autoridades, y todos lo sabíamos, que esa zona es peligrosa. No hay prevención, y lo decía Lucy, se blinda. ¿Cómo se blinda? No está blindado, está claro. Cuando 4 jóvenes desaparecen de esa manera, está claro que no está blindado. Pero no queremos blindaje. No queremos que se mueva de pronto cuerpos enteros de la Guardia Nacional o del Ejército o de la Policía del Estado, policías municipales, se queden un tiempo y luego se vayan y vuelva el mal a imponerse. Y estos son los casos que vemos. Detrás del emblema que es la muerte de estos jóvenes está cuánta extorsión hay, cuánta libertad de tránsito está cancelada, cuánta actividad económica está en riesgo por esta inseguridad. Y me parece que dentro del país, y es un problema nacional, no tendríamos que estar hablando si es Zacatecas o es Jalisco. Es una división eminentemente administrativa. La gente, y más en esa zona, cruza de Zacatecas a Aguascalientes, a Jalisco, y en una parte de Durango sin darse cuenta. Creo que la coordinación ahí es más que evidente de los 3 órdenes de gobierno, y en el caso particular de esta zona se necesitan las Fuerzas Armadas, que ya sufrieron bajas, que también murió un alto rango en esa zona, y no hemos sabido nada. Es decir, cada vez se atreven a más, cada vez les tienen más sin cuidado la indignación, el dolor. Los que no nos deben tener sin cuidado es a nosotros. Pongámonos en la piel de las víctimas, en la piel de los que quedan.
las fotos de los papás enterrando a esas jovencitas es increíble. Es increíble, pero mientras, digamos, bueno, 3 se suman a los otros 1000 y le quitamos los otros 8 que encontraron, esa no es indignante, la seguridad que queremos. de cualquier forma. Y de hecho tú lo dices, ¿no? Pero ¿cómo si tú confías en la seguridad? Digo, no tienes otras herramientas más que el cuerpo de seguridad estatal, federal y municipal. En Cualcomán, Michoacán, ya lo decíamos, militares fueron emboscados mientras realizaban un recorrido de vigilancia. ¿De qué te sirve, no? Por un grupo de delincuentes que llevaban vehículos con un blindaje que le llaman artesanal cuando están mejor blindados que cualquiera de un policía. En este enfrentamiento muere el coronel Héctor Miguel Vargas Carrillo. Y ya lo decías, no es solamente un coronel. Han atentado contra altos mandos del ejército mexicano y es un mensaje muy claro que no es que valga más en el sentido de la persona a la que se le quita la vida. Todos valen lo mismo siendo el soldado de cualquier rango, pero en el lenguaje que tendremos que comprender del crimen organizado, este es un mensaje claro de estos operativos que se están realizando en Michoacán y que no paran, y que la respuesta de que el crimen organizado sigue ahí, pues es latente, ¿no? Con esto. Completamente. Desde el año pasado, por ejemplo, vimos este caso dramático de Totolapa, ¿no? Como a una presidencia municipal son acribilladas todas las personas que están ahí dentro. La crisis es tan grande, por ejemplo, a lo largo de lo que va este sexenio, 1,800 policías han perdido la vida. En el operativo de Ovidio Guzmán, 10 integrantes de la Sedena pierden la vida simplemente en este operativo. Vemos por un lado esta, que no lo puedo calificar más que una tragedia de estos jóvenes que mueren. Como bien lo decía Gabriel, pasó un mes para que se pudieran localizar los cuerpos. ¿Quiénes son los responsables? Posiblemente van a pasar días, meses, van a presentar a algunas personas diciendo estas son, pero realmente se perdieron momentos muy valiosos. Los padres querían llegar al siguiente día cuando se enteran de la desaparición y no podían cruzar por ahí porque la carretera era muy insegura, ¿no? Entonces, me parece que lo que estamos viendo son dos lados de un Estado que es completamente débil, que no puede proteger a sus cuerpos de seguridad, pero que tampoco puede proteger a la ciudadanía. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde puede topar esto? Ciertamente la indignación es algo que nos puede ayudar. Esto se va a discutir y se va a hablar mucho tiempo en los medios hasta que salgan los gobernantes y digan, bueno, es que hay muchas cosas que se exageran. Por ejemplo, estos retenes, las giras que ha hecho el presidente López Obrador a Sinaloa, donde los medios han documentado cómo se les detienen estos retenes, pero bueno, es Sinaloa, así son las cosas, es parte de la normalidad, así se vive en este país. Hay que acostumbrarse a que en las carreteras no se puede andar cuando ya está oscureciendo. Todos lo sabían en Colotlán, todos sabían que algo pasaba ahí. 60 desaparecidos simplemente el año pasado, y en diciembre desaparecieron 11 personas. Viajar a esta parte del país es prácticamente un volado. La posibilidad de que te puedan desaparecer es muy alta. Entonces, estamos en una situación, me parece muy compleja, pero en la cual las autoridades no están a la altura, o se puede aprovechar políticamente también esto. Lo vemos, por ejemplo, cómo los gobernadores de las dos entidades son incapaces inclusive de comunicarse y de tratar de establecer una o de asumir la responsabilidad, asumir la responsabilidad, ¿no? Como bien se señaló en las protestas, donde, bueno, el gobernador pues sale y dice, esto no pasó en mi territorio, pasó en Zacatecas, así que bueno, pues que el gobernador de Zacatecas responda. No se comprende el delito continuado, ¿no? Surge en una entidad, pero concluye en otra, ¿no? Y entonces es ahí donde hay un fracaso totalmente de la seguridad, y la pregunta es, ¿y la política criminal? Es decir, ¿hacia dónde nos direcciona? ¿A cuáles son los delitos que tenemos hoy que atender? Pero pues eso hoy no está sucediendo. Dices, no están a la altura. Yo diría, ¿dónde están? O sea, no solamente a la altura, sino ¿dónde están? Y lo platicábamos antes de entrar al espacio. ¿Dónde está el fiscal general de la República, ¿no? Alejandro Gertz Manero? Y lo vamos a platicar al regresar de la pausa.
Gracias por continuar con nosotras en esta transmisión de Periodismo en Plural. Trascendió el fin de semana un documento también donde se hablaba ya de la destitución del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Se hablaba de su fallecimiento, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que desmiente, por supuesto, estos rumores, condena la especulación y asegura que Alejandro Gertz Manero se encuentra bien y trabajando. ¿Qué es bien y trabajando, mi querido Augusto? No, algo está pasando en la Fiscalía. Recordemos que vino sus pares de Canadá y de Estados Unidos a la reunión del presidente. Sí, él no se presentó. La excusa que dio el Ejecutivo Nacional fue, perdón, es que le dijimos de última hora y no estaba en la agenda y no pudo venir. Y hace mucho que no se le ve. Por lo demás, más allá del fiscal, ¿qué ha sido de la Fiscalía General de la República? Estamos hablando de desaparecidos, estamos hablando de narcofosas. ¿Dónde está la competencia federal de esos delitos? Estamos hablando del trasiego de fentanilo y otras drogas. ¿Dónde está la Policía Federal en sus delitos? La Guardia Nacional tiene una función y la Fiscalía General de la República otra. Además, tenemos un fiscal que se ha empeñado, al menos el tiempo, hasta el año pasado que supimos de él, asuntos personales y que ha tratado sobre todo asuntos personales. Llegó autonombrándose y presionando a CONACYT o en connivencia con CONACYT para obtener su certificación de investigador nivel 3, el más alto nivel al que puede llegar un investigador en México. Se lo habían negado, decían que no había podido obtenerlo. En primera instancia y luego ya llega como fiscal y lo obtiene. También se le descubrió un plagio. El mismo investigador de la UNAM que encontró el plagio de la ministra Yasmín Esquivel, unos años antes había encontrado el plagio de Gertz Manero. Y se fue contra su familia política de la manera más injusta, usando toda la fuerza del Estado, la que no se ha usado para combatir a los criminales. Así que todo parece indicar que está enfermo. Han dejado correr los rumores. Si es cáncer de páncreas, si está en Estados Unidos atendiéndose, si de veras está el Senado ya considerando poner una serie de nombres al presidente para que a su vez el presidente elija una terna y entonces el Senado elija, porque el procedimiento es al revés. La cosa es no solo dónde está el fiscal, dónde está la Fiscalía General de la República y lo más importante, dónde está su autonomía. De hecho, quien dice que sí es real el mal estado del fiscal es justo el hijo, este familiar, ¿no?, de Alejandro Gertz Manero, que su madre estuvo varios meses presa porque él resolvió su asunto personal de una herencia, unas propiedades, etcétera, que estaban a su nombre, a nombre del hermano de Alejandro Gertz Manero y que había fallecido, ¿no? Y que estaban en la pugna de esos asuntos personales y por eso es sujeta de procedimiento esta mujer. Y dice justo este familiar, este hijo de apellido Castillo, que no mienta, le dice a los periodistas, ¿no? Hay algo ahí que le está sucediendo al fiscal y por eso viene también este listado de quién puede suplir ya al fiscal. Algo no nos están diciendo y se ve claro que va a haber cambios dentro de la Fiscalía, Gabriel. Sí, fíjate que lo que se circuló es una carta donde el presidente pide a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue a 13 nombres. 13 nombres que podrían ser eventualmente sucesores. Ahora, ¿por qué es importante y por qué, digamos, toda esta trama, todo este drama, más bien dicho, alrededor de la salud del fiscal? No es solamente porque efectivamente el fiscal tiene una condición de salud que el presidente advierte delicada, pero que dice que no es cáncer, ¿no? Pero el tema se vuelve importante porque es el primer fiscal de México nombrado por 9 años. Es decir, es el primer fiscal que va a ser, digamos, transeccional. Fue nombrado en el 2019 y su periodo concluiría hasta el 2028. O sea, 4 años después de la elección presidencial. Y entonces el proceso para sustituirlo cambió porque se cambió también el procedimiento para nombrarlo. Y ahora es mucho más complejo. En caso de que el fiscal perdiera la vida, que esperemos que no sea así, por supuesto, hay un procedimiento muy complejo en el cual no se ha estrenado el Estado mexicano. Tendría que haber una lista de 10 propuestos por el Senado, enviarlo al presidente, el presidente hacer una terna, luego enviar una terna al Senado y de esa terna el
el Senado elegir por 2/3 partes, mayoría calificada, al nuevo fiscal. Todo eso puede durar más de un año. Entonces, ante un problema de salud severo o la pérdida de la vida del fiscal, que esperemos que no sea así, reitero, estaríamos en un vacío muy importante porque tendría que suplirlo un fiscal, un encargado de despacho temporal hasta por un año, porque este procedimiento, por más celeridad que le quisiera dar el Congreso, la Cámara Alta, específicamente el Senado, es un procedimiento que no se va a resolver en unos cuantos días. Y en un país con este nivel de delincuencia organizada, con un problema de seguridad tan complicado, imagínate un vacío de ese tamaño propiciado por candados de la ley que hoy no permiten resolver de manera ágil y oportuna la designación de un nuevo fiscal. Entiendo que todos estos mecanismos se hicieron para tener un fiscal con más controles por parte del Congreso. Pero en este momento tal vez estaríamos estrenando una figura, o podríamos estrenar una figura en donde el primer fiscal no llegara a cumplir su periodo para el que fue nombrado, estos 9 años para los que fue designado, y nos viéramos en la necesidad de sustituirlo de manera urgente en medio de una crisis enorme de seguridad. Yo creo que por eso hay mucha gente que hoy está haciendo análisis jurídicos. Claro que hay disposiciones legales que dicen cómo se puede, quién podría, quién le toca, ¿no? Por ahí está, que es uno de los fiscales, Juan Ramos, que se encargaría de que es la Fiscalía Especializada de Control Competenciales, al que le toca en ausencia temporal suplir al fiscal. Pero imagínate, ese no sería, no es el que tiene la talla para hacerle frente. Y ya lo decía Augusto, si bien ha habido muchos claros oscuros, más oscuros que claros, en lo que va de la gestión de Gertz Manero, la ausencia con un periodo muy, muy largo para sustituirlo podría llevarnos a una crisis mayor, incluso a la afectación de los mercados financieros por la incertidumbre respecto de la Fiscalía General de la República, es un tema muy importante. Pues no sé si esta lista que circuló y que dijeron que es falsa, menciona, por ejemplo, a Arturo Saldívar, Cordero, a Monreal. Exacto, a Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, correcto, Bernardo Batis, Antonio López Portillo, Robles Gil, María Elena Ríos. No sé si todos los que ven ahí son realmente porque los quiera candidatear o los quiere investigar, ¿verdad? Sí, porque claro. lo que la lista dice es que le pide a la unidad de inteligencia financiera que los investigue. Por ejemplo, a Monreal, pues no sé por qué están metiendo a Monreal en la lista, ¿verdad? Pero que pareciera que aprovechando el viaje metieron unos nombres más a la lista. Y que por cierto Santiago Nieto los investigan, ¿no? Sé que no tiene que ver con el tema, pero que Santiago Nieto se une a la campaña electoral que ya emprendieron los electos de López Obrador, ¿no? Se une al equipo de Marcelo Ebrard. Pues sí, esa es la noticia del fin de semana. Hay dos cuestiones con el fiscal que no terminan de quedar claras, y es el propio gobierno, sus comunicados, el que complicó más este asunto. Por una parte, esto ya lo mencionaba Augusto, de que es la reunión de los líderes de América del Norte y pues no le avisan a tiempo al fiscal. Posteriormente, por medio de una columna periodística, un trascendido de que el fiscal se encuentra muy grave, cáncer de páncreas, se encuentra en Estados Unidos, y a partir de ahí está ya toda una declaración del día de hoy del presidente que pues le parece muy mal que se trasciendan este tipo de cosas, y dice, bueno, el fiscal se sometió a una operación de columna y está dice, bueno, pues todos tenemos derecho como también a una arregladita, palabras menos, dice algo así, pero entonces todo se comienza a enredar. Entonces, ¿está enfermo el fiscal o nada más tuvo una intervención quirúrgica? ¿Se encuentra en México el fiscal? ¿Permanece en Estados Unidos? Hay como muchas dudas respecto a esto. Y por otra parte, pues también está todos estos elementos políticos que ya establecía Gabriel, porque en este momento Morena no cuenta con esas 2/3 partes, entonces... En el Senado, ¿no? Sí, en el Senado. Y como es el Senado la Cámara que se encarga de elegir al fiscal, si tuvieran Morena, pues tendría que negociar con el resto de las fuerzas políticas. Que tampoco le cuesta trabajo. ¿Quién sería este nuevo fiscal? Pero un fiscal tan a modo como me parece que ha sido Alejandro Gertz, que si algo se ha dedicado es a perseguir enemigos políticos del presidente, ¿no? Ahí está Juan Collado, ahí
Scherer, una buena cantidad. Pero también lo persiguió. Y más los asuntos familiares que también se ha dedicado a tratar a través del puesto el fiscal. Entonces, digamos que tampoco es que sea la persona más adecuada para el puesto, ¿no? Pero es la que tiene que estar ahí por 9 años y bueno, tiene 83 en este momento, le faltan algo así como 4 o 5 años más. Es un camino largo, ¿no? No sabemos si Alejandra Cuevas, creo que ha sido el único caso de su familiar que ha trascendido como, algo que haya hecho en su ejercicio. O hay otro caso de Gertz Manero que ustedes recuerden y que digan, este ha sido su gran golpe a la delincuencia o abonado a la justicia en México. No, mira, un poco entiendo que es sumamente importante el tema de su salud, por interés público, por un tema de transparencia, yo por ahí lo decía, ¿no? Pero fíjate cómo es que el presidente de la República, teniendo un espacio que él generó todas las mañanas, pues durante mucho tiempo no habló de eso, hasta que sale justo este trascendido. Y sabemos que el presidente de la República es quien nos sube justo los tópicos a la agenda, ¿no? En ese sentido, un poco lo que yo decía era que, pues, el presidente de la República entra como con este afán de decir no, todo lo que están diciendo es pues ya sabes, falso. Siempre es falso, temas políticos. Que sí está enfermo. Sí, pero además criticó bastante que efectivamente tiene que ser así, ¿no? Que en algunos medios de comunicación o algunas conversaciones se decía que qué bueno que estaba pasando por esa situación el fiscal general, ¿no? Pero también hay que decir que las ausencias del fiscal no es la primera vez. También en la pandemia se ausentó durante mucho tiempo, no lo vimos y vuelve a desaparecer. Pero, a ver, ¿en serio necesitamos a Gertz Manero en la fiscalía? Es decir, hay instituciones que sin que esté el titular, por inercia funcionan. Un poco ibas tú por esa vía. ¿De verdad ha sido un fiscal que haya sido tan eficiente, tan eficaz, que en materia de procuración de justicia, en temas de impunidad, estemos mejor de ahora de que él está en la gestión? Es decir, hay mejores investigaciones, hay un tema de imputaciones y de acusaciones fuertes en contra de asuntos claves. ¿De verdad ha sido así? Entonces, yo creo que pues ahí está el fiscal, se designó bajo este método que ya decía Gabriel, que coincido, es sumamente complejo, pero pues es un fiscal que también ha brillado por su ausencia, a excepción de los temas que tú ya comentaste, temas totalmente familiares. En otros no lo hemos visto. No, recordemos, ¿no?, que fue muy hábil o muy expedito para perseguir a 31 científicos. Así es. Un expediente por delincuencia organizada, a 31 científicos reconocidísimos que ya un juez echó para atrás y ya los exoneró. Recordemos que cuando el primer culiacanazo resultaba que no había orden de aprehensión. La Fiscalía jamás había tramitado una orden de aprehensión contra Ovidio en la primera vez que lo persiguieron. Uno de los peores enemigos del presidente, Genaro García Luna, no tiene abierta una investigación en México. No. Estamos atentos a lo que le suceda en Nueva York, pero aquí no hay un expediente abierto. Y eso que es uno de los enemigos y uno de los malosos reconocidos incluso por la opinión pública, y la Fiscalía no tiene abierta una investigación. La importancia o no de Gertz está sí por lo que la institución es y la inercia que acarrea, pero también, ya lo decía Gabriel, porque estamos estrenando un modelo nuevo de Fiscalía que necesitaba justo un régimen transformador para tener una fiscalía autónoma que no fuera dependiente del Ejecutivo, que de veras persiguiera los casos, sexenio, que iba a trascender sexenios. Él tenía que hacer una reingeniería muy importante al interior de la Fiscalía de la República, que pasó de PGR a FGR. ¿Qué fue lo único que cambió? Y simplemente no sucedió nada. Sigue la Fiscalía con las inercias de la vieja Procuraduría. No, Gertz Manero no era el adecuado para el puesto, está claro, ha estado ausente todo este tiempo, pero ahora sí nos mete en un problema político porque hay que resolver, y el presidente lo va a mantener sano en el discurso lo más que pueda, justo porque al Senado no está tan sencillo que le enmiende la plana. Y esta carta que trascendió, que es falsa, porque quien tiene que hacer la lista de 10 es el Senado, no el presidente de la Sí, que está firmada por el presidente Manuel López Obrador. No, la carta esa que trascendió que el presidente le pidió a la unidad de inteligencia financiera que investigaran 13 personas
como para ver si los propone, pues. Pero él no le toca proponer. No, le toca al Senado. Así es. Pero hay en el trascendido de la carta que ya citó aquí Iván, que fue publicada en el Financiero el 20 de enero, parte del trascendido era que tal vez podía Morena trabar la lista de 10. O sea, no lograr tampoco mayoría calificada para enviar 10, porque entonces la ley dice que si el Senado no logra enviarle en 10 días la lista de 10, el presidente hace la terna de su propia cosecha. Claro, ¿no? se va directo. Y que podría ser una leguleyada, digamos, a utilizar para evitarse la lista de 10 y terminar proponiendo 3 suyos. Y a lo mejor investigarlos previamente. Pues para ver si no traían alguna situación peculiar. No 10 ni 3. 13. 13 dice, para saber si existe alguna irregularidad fiscal o financiero de las personas que a continuación enlisto. Y bueno, ya lo que mencionamos hace un momento. Y eso tiene que ver, perdón, Trini, también con un tema de control de confianza. Es decir, no solo es que traigan un tema de irregularidad, que ya se darían cuenta inmediatamente a través de la unidad de inteligencia financiera, pero si alguno de ellos aún trascendiera el tema de la unidad de inteligencia financiera, son sujetos o mujeres también a un proceso de control de confianza. Y eso yo creo que es también un poco lo que están cuidando. Pues aquí el tema es que, yo insisto, ¿no? El 2023 y 2024 son unos años que hacen tambalear a cualquier administración, ¿no? Y sobre todo si están en un proceso como este de la posibilidad de poner a una persona de manera interina, ¿no? A administrar una Fiscalía General de la República. Indefinido, porque ¿cuánto se podría trabar el proceso? Claro, pues tanto tiempo como ellos quisieran, ¿no? Porque también se requiere para eso voluntad política. Y en ese sentido, pues lo van a retrasar o lo van a agilizar tanto como convenga. Y mientras existe el riesgo de que esto debilite toda la infraestructura de seguridad que pueda haber en el país. Iván. Pues mira, mientras a Gertz Manero no lo muestren vivo, hablando en una de las mañaneras, medianamente sano, la especulación que va a correr a lo largo de estos días va a ser muchísima, ¿no? Entonces debemos de esperar todo tipo de esa lista. Digo, incluir ahí a Monreal, me parece que no, el presidente no podía darse un balazo en el pie. Quería saber algunos. Mira, Iván, yo creo que en materia política todo es posible, ¿sabes? Claro. Y si está ahí, pues puede ser por un tema de fiscal o coincido con un tema de una vez. Chécame a ver cómo anda. A ver cómo andamos. Claro. Vámonos a la pausa, si les parece, y cuando regresemos, pues hay una nueva forma de tratar a las y los fumadores en México y es justo prohibirles hacerlo en el espacio público. Con la nueva ley antitabaco regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a platicar con esto que ha dividido las opiniones, sin duda, entre los que fuman y los que no fuman, pero de una forma que de hecho llegó, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a través de las redes sociales, como es el WhatsApp, un meme, ¿no? Que dice, respeto tu gusto por fumar, solo no exhales. Digo, un ejemplo de hasta dónde puede llegar, sin duda, quienes están inconformes con los fumadores y aquellos que están inconformes con estas nuevas restricciones. El reglamento publicado el 16 de diciembre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación entró en vigor este 15 de enero, con lo que se amplía la protección de la salud de la población, en particular de las infancias, contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. ¿Alguno de ustedes fuma? No, yo no. Nunca. No. Tampoco. Nunca he fumado. No. ¿Y están de acuerdo entonces, Gabriel? No. A ver, yo sí estoy de acuerdo. Te voy a dar 2 argumentos. El primero, de orden económico, que es el que escucho siempre a los defensores hablando del negocio y de los empleos y de todo esto, ¿no? Lamentablemente muchos de ellos gobernantes dicen, la industria de los cigarros representa en México 50,000 millones de pesos. Es cierto, pero luego te cito otro dato de la Secretaría de Salud. Pero los daños que le ocasiona el consumo de cigarro a la población en México le cuestan a la Secretaría de Salud
120,000 millones de pesos al año le causan de estragos a México. Entonces generan 50, pero trae un déficit de 70 en contra, ¿no? Los 50 generan más otros 70 de ribete de todo el daño que causan. Pero además, si entendemos que la salud es un derecho humano, yo no creo que el derecho a hacerte daño esté por encima del derecho a estar saludable, especialmente si afectas a los demás. Porque no se está prohibiendo fumar, ojo, no le están limitando a nadie su derecho a hacerse daño. Ahí está, lo puede hacer. Por ejemplo, esos que dicen, oye, ¿cómo es posible que legalicen la marihuana y prohíben el tabaco? El tabaco no está prohibido. Está prohibido que fumes en un lugar donde me haces daño a mí, en un lugar cerrado donde me afectas a mí. Y yo no entiendo verdaderamente, Trini, la posición de algunos líderes restauranteros que defienden el derecho a que gente que no la debe y no la teme termine pagando los platos rotos del consumo de cigarros que afecta a terceros. Porque, por ejemplo, del 8.8% de las muertes relacionadas con el cigarro, 1.2% no son fumadores, es decir, son gente que se ve perjudicada indirectamente por el consumo del cigarro. Porque en su entorno, entonces, ojo, lo que está prohibiendo el reglamento no es que fumes. Eso es una mentira, es un determinismo que no explica la circunstancia. Está prohibiendo circunstancias en donde al fumar tú afectas el derecho a la salud de los demás. Yo creo que ahí, Gabriel, está el punto, a lo mejor es, que no afecte, pero resulta que es el espacio público, y en el espacio público cualquier persona tiene el derecho a transitar. Sí, no, pero donde esté, dice al aire libre. Lo que pasa es que si el espacio público es un pasadizo del metro donde no estamos al aire libre, no se puede ventilar, tu derecho a fumar sí me afecta, aunque sea un espacio público. No, pero en espacios cerrados ya estaba prohibido. Pero no en todos. Muchas terrazas hacían la trampa sobre todo y todo, en tema de ¿no? restaurantes. Exacto. Y demás. Y además la ley ya estaba, lo que se generó es el reglamento. Walmart se amparó, ha habido 2 amparos presentados y 2 rechazados hasta el momento. Tampoco es que eso que han dicho, no, hombre, ya está caída y todo. No, porque el derecho a la salud es un derecho humano. Además, la ley se basa y el reglamento en un montón, en 6 preceptos emitidos por la Organización Mundial de la Salud. Tampoco es que se lo estén inventando. En 6 cosas a las que tiene derecho la población respecto de los que sí fuman es a que no me afectes. A ver, hay un derecho, no derecho que es al libre desarrollo de la personalidad. Claro. Yo no estoy completamente de acuerdo con esta disposición, porque también está el tema de la libertad. Me parece que cuando el Estado empieza a legislar hasta ese punto, estamos ante un riesgo muy importante, que cancelen el uso de automóviles. Vaya que también las emisiones de los automóviles son graves. Que cancelen las bebidas alcohólicas. El costo para el país por la ingesta de bebidas alcohólicas, no solo por la gente que se enferma por exceso, sino ausencias laborales, accidentes, es altísimo también. Me parece que entrar a ese espacio es empezar a meterte con la libertad de las personas. Creo que debe haber espacios donde se diga, aquí hay fumadores y tú no quieres estar, si te hace daño, vete a otro lugar, pero cancelar que en las playas puedas fumar es meterte demasiado en la vida privada de las personas. Sí, hay que proteger el derecho a la salud y eso me parece que estaba perfectamente bien cumplido con tener zonas específicas donde eres advertido. Quieres en lugar donde hay fumadores, donde no hay fumadores. Me parece que hasta en ciertos puntos es un exceso. Igual así dice la Canirac, se excede en sus atribuciones. Sí, fíjate que hay toda una historia sobre la Ley General para el Control del Tabaco, ¿no? Sale una reforma importante en el 2008 que va en este sentido, ¿no? Dejar fumar, pero solamente en algunos espacios destinados. Luego el año pasado se vuelve a establecer una reforma, sale el reglamento. Hay que entender que el reglamento da la vida operativa a la ley. Es decir, la ley establece las generalidades y el reglamento le toca las cuestiones mucho más específicas, hacer operativa la ley. Entonces, con el reglamento, una primera propuesta sale en este sentido. Y entonces salen los empresarios, esta asociación que tú acabas de mencionar, ¿sí? La Cámara Nacional de Restauranteros y dicen, oye, ¿sabes qué? El reglamento se excede, va más allá de lo que establece la ley. Y entonces regresa
al Ejecutivo, y el Ejecutivo lo que hace es que entonces lo deja ya a nivel de reglamento. O sea, no toma en consideración estos puntos de vista, estas opiniones que tienen pues el sector empresarial de este rubro, ¿no? Y México entonces lo que hace con este reglamento es efectivamente endurecer más las normas para el control del tabaco. Sin embargo, esta reforma es aplaudida por la Organización Mundial de la Salud, precisamente por lo que habla Gabriel, ¿no? Recordemos, y lo hemos comentado aquí, a ver, México también asume compromisos a nivel internacional, y cuando legisla, normalmente legisla por presión internacional. Este fue uno de los casos, y la Organización Mundial de la Salud dice... es el único país en donde se ha llegado a este extremo. Brasil y Canadá. Sí, también están otros espacios. Así es. Y entonces, lo que sí es que entra esta reforma, ¿no? En donde incluso se prohíbe realizar publicidad de cualquier tipo, que ya venía en ese sentido, ¿no? Pero ahora también en espacios de internet, redes sociales, a no tener los cigarros a la vista, sino más bien tener una lista con las marcas de cigarros, con los precios, ¿no? Y entonces ahora sí que se van a un tema de amparo, ya un poco lo decían, ¿no? Más bien este instrumento jurídico que ayuda a que cuando yo siento que me están vulnerando un derecho humano, pues acudo a la autoridad federal. Pero ya se han negado 2 en ese sentido. Y eso quiere decir que ya se está creando un precedente. Es decir, por más amparos, desde donde lo vea venir Lucía, por más amparos que se vayan a presentar por parte de la Cámara o de empresarios, etcétera, se está creando un precedente. Lo que sí hay que decir es que el monto de las sanciones es altito. Wow. Para consumidores puede ir hasta 20,000 pesos. Para los negocios que no cumplan con los requerimientos que establece el reglamento, hasta 828,000 pesos, ¿no? Para las tabacaleras, hasta 2 millones de pesos, ¿no? Y sobre todo, fíjate, algo bien interesante que establece la ley es un tema de reincidencia. Si incumpliste, te multaron y vuelves a reincidir en no haber cumplido con esa disposición, entonces se va hasta 41,000 pesos en el tema de los consumidores. Hay una parte que a mí me parece interesante respecto al reglamento. ¿Qué va a considerar para la sanción? Peculiaridades de la persona, ¿no? Por ejemplo, el daño que produjo o que pueda producir a la salud de otras personas. La gravedad de la infracción también la va a considerar, ¿no? Las condiciones socioeconómicas, ¿no? No es lo mismo que sanciones a una persona fumadora que recibe 2 salarios mínimos a quien recibe más de 2 salarios mínimos, ¿no? Y sobre todo también otra vez la cuestión de reincidente de la persona, es decir, que ya te sancionaron y que te vuelvan a sancionar. Entonces, yo creo que comparto parcialmente un poco lo que decía Augusto en el sentido de que por esa misma vía tendría que ir el tema del alcohol, por ejemplo, ¿no? O del uso del auto. O del uso del vehículo, ¿no? Entonces, pero yo creo que esto justo nos ayuda a ir para allá. Que hoy esta ley sea tan severa, pues no solo para las personas que suelen consumir el tabaco, sino para el tema de empresarios y de negocios. Que los empresarios dicen, teníamos reservadas tantas mesas, solamente esta tarde me cancelaron tantas. Y además que hicieron una inversión importante, algunos de ellos, para tener esos espacios, ¿no? Y que de ahora, pues entonces, no sirven, digamos, de nada, ¿no? Porque justo era para estas personas destinadas al uso del tabaco. O sea que cuando empezaron las primeras reglamentaciones respecto, tuvieron que hacer una inversión y de eso se quejan también. Ya lo estábamos haciendo bien, ¿por qué nos limitas nuevamente, Iván? Bueno, además con restricciones muy severas. Por ejemplo, en los restaurantes únicamente se podrá destinar un 10% del espacio para que ahí puedan ir a las personas a fumar. Pero no te pueden vender ni bebidas ni alimentos. No. Exactamente. Y además a 10 metros del sitio en donde estés. Y entonces, pues 10 metros, ¿qué es lo que me representa? Pues ausentarme del lugar, ¿no? A donde estoy acudiendo a convivir, a comer, etcétera. Eso simplemente va a implicar pues que tengas que hacer más modificaciones en tu negocio para poder cumplir con esas normas. Que además, bueno, también habrá que ver hasta dónde se van a poder cumplir y hasta dónde no se van a dar actos de corrupción, pues precisamente por estas multas tan altas. Yo podría apostar que esta ley se va a prestar más que a resolver un tema de salud a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque ya a un acto de corrupción, porque los antros y bares, por ejemplo, bueno, salen, ¿no? Oliendo a cigarro cuando está prohibido, ¿no? En esos lugares y no se hace absolutamente nada. Exactamente, entonces
esta ley ya se viola desde hace mucho tiempo y pues pareciera que esto simplemente se va a prestar para que la autoridad, mira, están fumando en una playa, en un estadio de fútbol, en una arena, en una plaza comercial, en un mercado, en un hospital, donde en estos lugares públicos donde hay una concurrencia colectiva, pues ahí podrá ser multado, ¿no? Habrá que ver, digamos, concediéndole el beneficio de la duda a esta nueva ley que está basada obviamente pues en un tema de seguridad, el número de muertes, el número de personas enfermas, el gasto que hace el sector público para atender este tipo de problemas pues es muy alto, pero no sé qué tanto va a ayudar que en las tienditas ya no te aparezca el letrero, ya no te pongan ahí enfrente los cigarros, ¿no? Para que no lo consumas. Realmente me parece que habrá que ver hasta dónde se puede cumplir eso. Nada más, Trini, yo me preguntaría, yo entiendo perfectamente que la industria del tabaco se manifieste, se ampare y todo eso, pero que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, bueno, entonces los restaurantes son para comer o para fumar. Es que es un hecho cultural. Porque si son salas de fumadores, es un hecho cultural. Pues que pongan salas de fumadores, donde todos los que fuman no se hacen daño entre sí. Acabas de dar una idea de negocio, ¿no? El problema es, como los bares, ¿a qué vas a un bar? Pues a tomar. Los Por eso lugares... tienen licencia para vender bebidas alcohólicas. Pero, a ver, si tú vas en familia a un restaurante con tu familia y con tus hijos a comer. Y hay menores de edad. Y tienes ahí al lado una mesa echando humo y te tienes que estar soplando el humo de los que ahí están. ¿Por qué no tienes derecho? Eso ya no sucedía. No, claro que sí sucede, Augusto. Claro que sí sucede. Las distancias entre el área de fumar y la de no fumar. Bueno, el reglamento no sucede. La realidad siempre vamos a lo mismo. Tiene que ser un área abierta. ¿Qué hay de esos lugares en donde te venden puros y te puedes tomar un trago? Pues ya no puedes. No. Esos lugares van a tener que cerrar. Así es. Y fíjate, hay dos tópicos importantes. Uno es que efectivamente hay falta de información. Justo pasa con todas las leyes, ¿no? Y en este caso particularmente con el reglamento, ¿no? Sí, pero sí de verdad hay una falta de ciudadanización de la ley, ¿no? En donde no comprenden, pues justo para dónde va y cuáles van a ser las sanciones, cuándo sí, cuándo no. Y otro tema tiene que ver con la supervisión del reglamento, es decir, le va a tocar a los estados y a los municipios hacer efectiva la ley, y de ahí concuerdo con un tema probablemente de actos o de hechos de corrupción, en donde pues no vamos a estar exentos de eso. Dice Guadalupe Real Ramírez, segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre la reforma a este reglamento de la Ley General para el control del tabaco. Los derechos humanos no son absolutos. Tus derechos terminan donde son vulnerados los derechos de los demás y estarán vigilantes del cumplimiento de esto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá una participación buena, necesaria. Pues quién sabe, en una de esas hacen un convenio con los restaurantes porque le encantan los convenios. La eficacia que han tenido las autoridades para inhibir el fentanilo, el crack, el cristal. Claro. Ahí mirámoslo desde ese punto de vista, ¿no? Pues es increíble la cantidad de jóvenes que están metidos en eso, pero ahorita lo importante es inhibir que fume la gente. Yo estoy de acuerdo, quien no quiera fumar indirectamente tiene el derecho a que no tener a alguien a un lado fumando. Pero eso no implica perseguir a los que están fumando. Creo que si un restaurante organiza sus espacios, tú decides. La ley no los persigue, lo que claramente distingue es ¿Y las que multas no te para afecte. quién son? ¿Las multas para quién son? Para quien no respete el espacio de los demás. De acuerdo. Eso es lo que dice la ley, Yo insisto, te paras en un embotellamiento en el centro de la ciudad y estás respirando una cantidad de tóxicos tremendos y no veo que eso vaya a suceder en el corto plazo. Es que sabes que, Augusto, el tema es así que no es un afán de salud. Las leyes, por lo menos para donde vamos, son más punitivas que resolver realmente el tema, el problema que tenemos, ¿no? Es decir, dejamos de ver las causas del por qué hoy las personas deciden fumar. Pero ¿por qué miramos un Estados Unidos donde llegas y dices, en cuanto pisas terreno ya te portas bien, ¿no? Cuando allá justo las multas son elevadísimas, pero tienes mayor orden, garantizas la seguridad de los demás. En los espacios públicos se fuma muchísimo.
Yo regresé hablo de- sorprendido. Sí, pero hablas de las de la sanciones, normatividad ¿no? de otro tipo de reglamentos, no, Sí. no Pero la justo Justo gente por sale eso. de reuniones Porque para Sí, sí. salir a fumar. Sí, igual ¿eh? aquí. Respeta. Igual aquí. No, pues muy Vámonos. poco. Porque... Vámonos. Especialmente Qué bueno que no restaurantes. fuma Ninguno de los ninguno cuatro. ustedes. Así que ¿Tú fumas, bueno. Trin? No, tampoco, Ah, nunca. sí. Qué bueno En que algún no fuman, momento qué bueno que no quise, pero fumamos. no. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. buenas noches. A usted por habernos escuchado. Gracias. Nos vemos el próximo lunes con más de Periodismo en Plural.